Hola chicos, ¿qué tal? Pues nada, hemos vuelto a Madrid, al precioso barrio de Puerta del Ángel, y bueno, pues hoy vengo con una persona muy especial para mí, con la cual he trabajado durante muchos años. Es una persona a la que admiro mogollón, tanto en su trabajo como en su forma de ser, y bueno, pues estoy aquí con Cisco. Encantado. Obviamente, primero quiero preguntar, ¿cuáles son tus inicios un poco en la pintura? Es algo que, bueno, desde muy pequeñito siempre lo he tenido. La influencia de mi hermano, ver a mi hermano mayor dibujar y a mi padre también, ¿no? Es algo que tengo también ahí muy en recuerdo, ¿no? Y que también me ha influenciado muchísimo en lo que es mi gusto también por ello. Pero bueno, yo creo también el encontrar la cultura japonesa, el manga y en general la pintura también oriental, ¿no? Es lo que más me ha incitado también a intentar reproducir también ese mismo estilo, ¿no? Y esa búsqueda también un poco personal, ¿no? de la pintura, ¿no? Un poquito, sobre todo vinculada con la cultura japonesa, oriental, china, pero sobre todo japonesa. Desde que nos conocemos, digamos que lo que más nos une o nos unió en su momento fue Japón, tanto a nivel tatuaje, a nivel ilustrativo, como hablábamos, cine, manga, incluso a nivel sociológico unos años después. ¿Qué es lo que más te llama a día de hoy un poco del arte japonés? A ver, a mí sobre todo lo que más me ha cautivado del arte japonés en un principio era lo técnico que era también, ¿no? En cuanto a forma de dibujo, ¿no? Sí me ha gustado mucho el cómic, pero de repente cuando vi el manga y cómo estaba representado las figuras con un nivel de detalle pasmoso, ¿no? Las técnicas que utilizaban también, ¿no? De tramado y demás, es algo que me cautivó muchísimo, ¿no? A la hora de tirar por ahí también porque era más complicado de reproducir también, ¿no? que a lo mejor otro tipo de estilo. Pero después cuando vas profundizando obviamente en lo que es la cultura japonesa también, la pintura, el dibujo y demás, vas viendo cómo la pintura japonesa y el arte japonés tiende mucho a simplificar también, ¿no? Entonces, así como al principio lo vi como muy técnico, ¿no? Después lo que he visto también de quitarte esa técnica tan elaborada como ha sido, ¿no? el manga, ¿no? La técnica que tienen ellos, ¿no? Pues después tienes que ir más a simplificar, ¿no? Cuando tú ves la pintura de Sumie o el Nihonga y demás, vas viendo cómo todo tienes que ir a la forma de simplificar los objetos y en general lo que dibujas, que es más complicado, sobre todo viniendo de la parte un poquito más técnica, ¿no? del dibujo. Lo que más me cuesta a día de hoy también, ¿no? De simplificar e ir un poquito más a la esencia de lo que es en sí la pintura, ¿no? En este caso, ¿no? Bueno, y dar más en el clavo también. Los dos en esos inicios empezamos en el estudio de Pelayo. ¿Cómo fue ese inicio como con Pelayo y ese primer inicio en el tatu tuyo? Todo esto es gracias a mi hermano mayor, que fue el que obviamente insistió en que tenía que darle una oportunidad a aprender la técnica del tatuaje y demás, ¿no? Porque te daba mucha libertad en ese momento. Bueno, ha cambiado bastante ahora, ¿no? Pero en ese momento todavía se manejaba un poquito más underground que ahora. Entonces él fue el que me presentó a Pelayo, ¿no? Y bueno, obviamente cuando fui a conocer, vi su estudio, yo tampoco tenía mucha información de lo que era el tatuaje, más sobre todo por la parte de mi hermano, ¿no? Que era el que estaba más tatuado. Hombre, he de decir que además, claro, esto pasa hace más de 20 años, o sea, nosotros tendríamos unos 17, 18, 19 años aproximadamente, o sea, hace 20 años exactamente. Entonces, obviamente, como tú hablabas, eran otros tiempos, otras formas de aprender, no teníamos ningún tipo de contacto ni con tatuaje, ni las pocas revistas que podías comprar eran bastante fuleras en ese sentido, ¿no? Como muy simples, como para intentar buscar un poco ese tatu japonés, ¿no? Que
Sí, había poquitas revistas a lo mejor, pero yo cuando ya empecé un poquito en la movida del tatuaje ya estaba todo bastante bien montado en el sentido, ¿no?, de que había también unas ciertas revistas que costaba más conseguir, que obviamente que ahora no, por supuesto, pero ibas a las convenciones y tenías un montón de material, ¿no?, como para poder hacer un poquito una vista, ¿no? A mí, en mi caso, como claro, yo vengo de la ilustración, sobre todo, vengo del dibujo. Era una parte del tatuaje que lo conocía solamente por parte de mi hermano, y mi hermano sí tenía vínculos con la música, con la gente de calle, entonces claro, estaba bastante tatuado, ¿no? Entonces, pero hasta que no él incidió, ¿no?, en que probase a preguntar, ¿no?, y me presentó a Pelayo, obviamente, ¿no? Y también que tuve la suerte de caer en manos de una persona tan abierta a enseñar y tan abierta en el ambiente tatu, ¿no?, que me resultó muy fácil, ¿no? Obviamente, ¿no? Yo sé que con otros compañeros que les ha costado mucho más el entrar dentro de este oficio. Yo ya tenía una buena base de dibujo, por lo tanto, cuando lo vio Pelayo, obviamente tuve bastante facilidad, ¿no?, de entrarle, porque él ya sabía que yo tenía una base de dibujo y que quería ver cómo podía profundizar en el tatuaje, ¿no? Y se abrió totalmente a mí, ¿no?, en ese sentido, y por eso yo tuve la suerte también porque pude aprender de una forma un poco tradicional, porque me ayudó muchísimo el saber cómo soldar las agujas, cómo estar en el entorno, que era muy diferente para mí, ¿no?, que como era la mesa de dibujo, ¿no?, en mi habitación. De repente estar en un estudio totalmente underground y de una visión del tatuaje muy, muy cercana, obviamente, que me abrió los ojos de par en par a un mundo que, bueno, que sobre todo me cautivó la escena que había, ¿no?, por lo menos en ese momento, ¿no?, de personajes y de maestros, ¿no?, sobre todo en esa época. Yo en todo momento siempre he ido buscando la pintura japonesa, el dibujo japonés. Entonces, claro, de repente cuando vi que había un estilo tan marcado como es el japonés, pues obviamente, y aparte que a Pelayo también le gustaba mucho, ¿no?, él tatuaba mucho japonés también, a su forma, ¿no?, que es lo que más apreciaba yo, ¿no?, en ese sentido, que siempre ha sido una forma muy, muy personal de ver el tatuaje. Entonces me ayudó muchísimo, ¿no?, también a tener cercanos libros de arte japonés, libros de tatuaje japonés, que después yo fui ampliando por mi propia curiosidad y demás, pero la verdad que estoy muy, muy, muy orgulloso de poder haber aprendido de esa forma, porque por lo menos he arañado un poquito ahí de historia y de lo que es la originalidad un poco dentro de la historia del tatuaje. Esto es algo que venimos como hablando hace unos días, justo contigo lo hablaba, ¿no? Como ese cambio tan drástico a nivel generacional que se da tanto, por ejemplo, en la generación de Pelayo con la nuestra, que también yo noté mucho el cambio ese de como ese hermetismo tan heavy que había en el tatuaje, y nosotros como dar también ese pequeño cambio a que se abriese un poco más. Y como a día de hoy, por ejemplo, esa apertura también se ve en muchos casos en los que puede dar lugar como a una especie de no querer, o sea, de un sentimiento no tan arraigado, no sé cómo decirlo, a lo mejor como antiguamente era muy difícil, parece que como llegar a conseguirlo te gustaba más, que ahora que parece que está abierto y es tan fácil y accesible, que se pierde un poco ese interés, ¿no? Sé que no es una pregunta como tal, ¿no? Es un poco como seguir... Generacionalmente hablando, ¿no?, pues claro, nos quedamos un poquito con lo que hemos vivido nosotros, más que con lo que estamos viviendo a lo mejor ahora, pero le preguntas a la gente mayor y pasaría exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, es otro momento, obviamente, la tecnología y las redes sociales en general, ¿no?, toda la difusión de tanta información, obviamente ha hecho también que, como todo, ¿no?, pues se globalice y bueno, yo, claro, trabajo de una forma bastante personal, ¿no?, y bastante cercana a la persona, entonces, claro, no es algo... No globalizo tanto en el sentido, ¿no?, ni estoy muy cercano a lo social, ¿no?, porque, claro, el estilo japonés también requiere un poco de esa intimidad, sobre todo cuando estás con el cliente. Por lo tanto, no entiendo mucho tampoco la forma, digamos, de ver el tatuaje ahora mismo, en el sentido, ¿no?, de tanto pictórico como de sistema y demás, porque yo lo interpreto de una forma un poquito más privada, a lo mejor, ¿no? Y sobre todo
más cercana a lo mejor a lo que más te mueve interiormente a ti, ¿no? Como en mi caso como tatuador, ¿no? Ilustrador y demás, que a lo mejor como negocio. Ahora es verdad que con tanta información y con tanta puesta en escena, ¿no? Como hay ahora, ¿no? Con el tema Todo del tatuaje. el tema redes. Claro, esa esencia a lo mejor en parte, ¿no? de lo que hemos mamado, ¿no? Un poco se vaya perdiendo obviamente porque ya está cambiando, ¿no? Ya se está volviendo un poquito más como un negocio, ¿no? En principio, ¿no? Pero Desde mi punto de vista veo como esa rapidez crea como un desinterés también muy rápido, en el que antiguamente si te costaba un poco más hacer las cosas, como que querías aprender y era muy poco a poco, entonces te daban muchas más ganas de aprender, que ahora como con el fácil acceso de las IAs, internet, el iPad, te dan como esa rapidez que al final genera un poco un desinterés y parece que el interés es como más hacia la fama, el dinero, cosa que creo que a nivel artístico es algo completamente contrario, aunque obviamente siempre han ido de la mano, ¿no? sí, bueno, pero por eso también está un poquito cada uno la interpretación que tenga de esto, ¿no? Yo entiendo, ¿no? Todo eso que comentas, ¿no? Sobre la fama y más y el hecho de exponerte también, ¿no? Claro, yo en mi caso he sido un poquito todo lo contrario, pero por mi propia forma de ser y aparte también por mi gusto de que prefiero estar más tranquilo trabajando que a lo mejor teniendo mucha gente a mi alrededor y demás. Entonces, claro, depende mucho, ¿no? De cómo tú interpretas también este oficio, ¿no? Que para mí es algo más íntimo que no algo tan social. Y mira que obviamente trabajamos con gente y demás, ¿no? Pero lo veo así. Sí, pero ahí yo veo también como esa parte japonesa tuya, en el sentido de como más cerrado por sesiones mucho más largas, un trato como de sesiones, de número de sesiones también más largas, entonces crea una cercanía con Sí, claro. el cliente que a lo mejor no la puedes crear como con un tema más tradicional, aunque se puede dar también de gente que a lo mejor se parchea y siempre va a la misma persona y al final crean un vínculo, obviamente, pero claro, en tu caso y en el japonés veo como mucho más esa cercanía con el cliente y contigo mismo en el sentido de a tu nivel de cómo te conozco y a nivel dibujo, en la cantidad de horas que desempeñas es una brutalidad y por todo lo que, o sea, todo el material que tienes y cómo lo haces me parece una auténtica locura, vamos. Bueno, pero por eso te digo, porque a mí el proceso en sí, de, por ejemplo, del propio diseño, de hacer la mano, de palpar, ¿no? Bueno, las texturas, ¿no? Las técnicas diferentes, me gusta mucho probar todo tipo de técnicas, ¿no? Lo que pasa que siempre vinculadas un poquito con el arte japonés y demás, pues claro, te hace trabajar de otra forma. Te hace trabajar de una forma un poquito más artesanal, pues llámalo como quieras, ¿no? Pero porque, bueno, requiere otro ritmo, ¿sabes? Yo, por eso también, trabajando de forma un poco más privada, tienes esa facilidad a lo mejor de hacerlo, ¿no? Obviamente, si estás más expuesto al público en general y tal, pues la vida no te va a dar, porque no vas a tener tiempo para ese diseño, a lo mejor tirarte 2-3 días a lo mejor, ¿no? Dibujando, cambiándolo y volviendo a repetir, o incluso estando con el cliente, ¿no? Y haciéndolo con él, pero de una forma un poco más pausada y sobre todo que te motive, ¿no? A mí, como lo digital no me motiva mucho, pues obviamente tiro siempre de lápiz y de técnica que me permite sobre todo tocar un poco, ¿no? La superficie, ¿no? Por lo menos a trabajar. Relacionado con esto que decías, trabajábamos con Pelayo, hacías un poco de todo, hacías un poco de chicano, realismo, japonés, obviamente, pero ¿cómo llegas a este punto en el que ya solo haces japonés y te interesas como única y específicamente por el japonés en el tatu, ya no tanto en ilustración? Hombre, sobre todo en el primer viaje que hice a Japón, ¿no? Eso me cambió obviamente mi forma de interpretar en general el arte japonés, obviamente, ya estando ahí in situ, ¿no? Y perderte tú solo por las zonas que siempre has visto en libros, ¿no? En fotografías y demás, las librerías y visitar estudios, tatuarme, por supuesto, todo eso me hizo cambiar un poco, cambiar en el sentido de sobre todo generalizar ya bien mi trabajo hacia esa dirección que es el japonés, ¿no? Que tanto me motivaba de siempre, ¿no? Pero ya desde un punto de vista ya un poquito más interpretación personal, ¿no? Que como a mí me cuesta mucho el tema de sociabilizar con la gente, entonces al final siempre he sido yo un poco por mi propio gusto hacia esa cultura y hacia lo que hago, pues intentar buscar una interpretación mía, ¿no? Entonces
eso te hace también estar mucho tiempo contigo mismo y sobre todo trabajarlo para mí de una forma no tan digital, ¿no? Entonces, bueno, el primer viaje me hizo choquear todo ese tipo de información, ¿no? Que después cuando me vine para aquí, ya monté mi propio espacio de trabajo y demás, todo lo dirigí hacia ahí. Aparte también, como ya llevaba un tiempo, aunque hacía de todo, dirigiendo todo mi cliente hacia el estilo japonés, ¿no? La gente cada vez me fue pidiendo más y más y más. Y bueno, fidelizando obviamente clientela y ya cuando obviamente esa clientela que te lleva siguiendo durante tiempo ve que es lo que más te gusta y obviamente está cómodo contigo también, pues claro, se quiere actuar contigo. Entonces al final tú puedes tener la capacidad también de poder dirigir y poder enseñar, ¿no? a tu propia clientela para que aprenda y sobre todo valore más, ¿no? Lo que se está haciendo en la piel, que yo creo que también eso tiene mucho que ver, ¿no? con el estilo japonés, ¿no? De saber interpretar lo que estamos viendo, aparte de simplemente de una forma tan estética, sino también montar un poco, ¿no? el por qué, ¿no? Nos hacemos lo que nos hacemos y sobre todo de un estilo japonés, ¿no? que tiene tanta historia, ¿no? También como para entender, ¿no? Y para estudiar. Yo creo que también por eso, pero el primer viaje, el ver toda esa información, ¿no? Esos estudios, ¿no? Tan clandestinos también, ¿no? Y tan privados, ¿no? Porque yo todo estudio en estado japonés ha sido privado. Entonces, claro, toda esa forma de ver, interpretarlo, me lo he llevado a mi campo y lo he intentado hacer como yo buenamente he podido, ¿no? Francisco, ahora como cambiando un poco el nivel tatu como más ilustrativamente, ¿qué es lo que estás como dibujando más ahora fuera de lo que es tatu, más ilustrativo, y qué material utilizas? Bueno, ahora me estoy introduciendo bastante más en buscar un poquito más, ya te digo, la profundización de lo que es a lo mejor el tatuaje más clásico japonés, ¿no? Por lo tanto, eso te lleva a utilizar materiales más tradicionales, pues por eso el tema del Nihonga, cuando lo encontré y demás, o cuando empecé a profundizar un poquito en ello, ya había hecho otros también talleres, ¿no? Con otra gente también que se dedicaba al sumie y demás, ya me familiaricé más con la pintura un poquito más tradicional, japonesa y china, pero el Nihonga es verdad que va un poquito más hacia el tema tatú, que es un poquito la que la gran mayoría de maestros, ¿no? Han utilizado, ¿no? A la hora de elaborar sus propios diseños. Casi todo eso está hecho a mano, obviamente, papeles muy finitos y con toda elaborada la fase de pigmento, de extraído de los minerales y más, que al final, obviamente, ralentiza más el proceso, ¿no? A lo mejor de hacer tu diseño, pero claro, es súper enriquecedor. Yo me lo paso bomba probando diferentes tipos de papeles, tipos de pinceles y investigando, ¿no? Por tu cuenta también el hecho de esa rama un poquito más clásica. Y entonces ahora estoy muy focalizando casi toda mi obra así más pictórica o más de diseño en el Nihonga, que es un poquito lo que más me mueve ahora, ¿no? Vale, antes de que continúes como a nivel informativo, ¿qué es el Nihonga? O sea, ¿cómo podrías describir esa técnica en general? Bueno, el Nihonga es sobre todo lo que significa la propia palabra, no es pintura japonesa. Entonces eso Nihonga. se caracteriza sobre todo porque trabajas con pigmento hecho de minerales y demás, que tú lo englutinas y entonces después a partir de ahí trabajas sobre papeles japoneses también o chinos, hechos también de fibras naturales y demás. Entonces, claro, es una forma muy artesanal de trabajar la pintura. Viene como muy a cuento con esto, que es para todo se toman mucho tiempo como para que esa calma también influya en ese dibujo. Sí, no, yo te digo que es otro ritmo de pintura. Obviamente tienes que esperar a que el tratamiento del papel seque bien, no tienes que utilizar secador, intentarlo según también tu ritmo, ¿no? Obviamente, pero es un proceso que aparte, hasta que no seca del todo bien el papel, ves cómo va cambiando en todo ese proceso, ¿no? La propia elaboración del propio pigmento, ¿no? De esa mezcla que tienes que englutinar y demás, de diferentes formas, ¿no? Pero todo ralentiza, entonces claro, entras en otra dinámica, ¿no? De trabajo, de los propios elementos que tú vas a pintar ahí. Es más el entender qué es lo que estás haciendo también un poco, ¿no? La información que tenemos aquí en España, ¿no? Concretamente sobre este tema, pues es bastante reducido, ¿no? Y con los compañeros que hablo y demás, pues cada uno ha ido buscando su propia dirección también, porque la información es si vas a Japón. Obviamente todo el material que yo ahora mismo estoy utilizando, ¿no? de este tipo de pintura es gracias a que
voy de vez en cuando a Japón y me traigo material porque es cierto que ahora en Europa también lo puedes conseguir y tal, pero cuesta más, o hasta que no estás allí y no vas a las tiendas específicas y hablas con la gente específica y demás, pues toda esa información la que tú te traes aquí y la estudias tú por tu cuenta y la elaboras. Tu primer viaje a Japón lo tengo mucho recuerdo porque yo creo que fui a los 2 años, una cosa así, fue mi primer viaje y recuerdo mucho el museo de Horiyoshi y en un espacio tan pequeño alucinar con la cantidad de referencias, dibujos, absolutamente todo lo que tenía en un espacio como tan pequeño y con tan lleno de información, fue como una locura en mi mente. Y recuerdo como especialmente la cantidad de pósters que tenía de cine japonés, en el cual él había diseñado y hecho los tatuajes como de mentira en los actores, y era una locura ver la cantidad de películas que se hacían allí, como de ese género, y cómo él dibujaba todos los bodysuits o las mangas que se veían en los carteles eran suyas, ¿no? A ver, el Museo de Horiyoshi a mí también me alucinó, sobre todo por el poder tener la posibilidad de poder ir a visitar su estudio y estar aunque sea con él un ratillo y que corrigiese mi book y demás. Es algo que obviamente te marca mucho, ¿no? Porque ahí donde está tu dirección, ¿no?, a tomar. Pero bueno, también vas viendo, ¿no?, como a día de hoy esa evolución también que ha venido, ¿no?, de la gente joven, ¿no?, que ha evolucionado ese propio estilo japonés, también te cautiva, ¿no? Y ves que hay una riqueza, como Yoritsune primero, que es esa gente, ¿no?, que ha podido evolucionar el tatuaje japonés de una forma alucinante, ¿no? Y seguir trabajando con ese estilo y seguir profundizando en él, ¿no? Y sacándolo adelante, ¿no?, que es también muy importante. En el curso que vas a hacer con Intatueritas de Nihonga, ¿qué es lo que pretendes transmitir con este curso o por qué te animaste a hacer este curso con nosotros? Bueno, sobre todo por el hecho que, bueno, me parece lo primero una idea bastante cojonuda lo que estáis haciendo con todos en general, ¿no? Con todos los artistas y con todos los tatuadores y demás. Enfocar también un poquito un seminario solamente de pintura hacia el tatuaje japonés parece muy interesante, ¿no?, para entender otro tipo de dinámica, ¿no?, de trabajo, ¿no?, de diseño también y también entender un poco la tradición de dónde viene un poquito el propio diseño japonés del tatu, ¿no?, o cómo lo han también ido haciendo, ¿no?, con ese tipo de técnicas y más tradicionales y sobre todo más manuales, ¿no?, también, ¿no?, de enfocar un poquito dentro de este momento en el que estamos, ¿no?, que todo va hacia lo digital y hacia una forma más impersonal también de entender un poquito todo esto, ¿no?, del tatuaje, de la ilustración y más. Pues aquí con esto no te queda otra que de verdad palpar el papel, de verdad ensuciarte un poquito las manos, ¿no?, con el propio pigmento, con lo que tú trabajes, pero me parece algo que puede estar bastante bien, muy interesante y aparte muy gratificante para la gente que de verdad le gusta a lo mejor la forma más artesanal a lo mejor de pintar, ¿no? Los que vengan sobre todo del campo del dibujo, ¿no?, del tatuaje más tradicional, yo creo que lo van a encontrar bastante gratificante, ¿no?, porque es interesante conocer una técnica que todos los que hacemos japonés y que estamos dentro de este estilo, es importantísimo llegar a por lo menos tocarla o conocerla o a familiarizarte un poquito con ella para después obviamente tú coger tu propio camino, ¿no?, tu propia dirección, pero un poquito sabiendo de dónde viene también, ¿no?, el enfoque. Podría pasarme horas, creo que hablando contigo y sobre temas de Japón y demás. Creo que está muy interesante cómo hablamos este curso y nada, tío, muchas gracias por concederme esta entrevista. Bueno, muchas gracias a ti por obviamente todo el tiempo que llevamos también trabajando juntos, ¿no?, y obviamente nuestra cercanía, ¿no?, hacia esta cultura y demás, y a Tatueritas, ¿no?, por familiarizar, obviamente por facilitar también todo este proceso, la verdad. Muchísimas gracias.